de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso en esta segunda presentación de su programa Gestión Social en este martes 6 de mayo de 2014, dando la bienvenida a un excelente amigo del programa, el maestro Jaime Villegas Pacheco. Jaime. Muchísimo gusto, Jesús. Bienvenido. Muchas gracias, siempre. Como siempre, gracias por invitarme. Con muchísimo gusto. Nosotros somos honrados en que vengas al programa. La honra, como dicen, es recíproca. Muy bien. Fíjate, tú conociste ya a Felicidad, la payasita que estuvo en el programa anterior. Sí, estuve escuchándola y me pareció muy interesante. Pues en primer lugar porque, según me dijo ella, es pedagoga. Sí, así es. De alguna manera egresada tiene de la UNAM, un sí. conocimiento importante sobre la educación. Claro, claro. Y es de la UNAM. Sí. Y podría ser de cualquier otra universidad, para el caso vale lo mismo, ¿no? Sí. Entonces fue interesante escucharla y ver que trabaja pues en este campo tan precioso y a la vez tan difícil de explicar de la creatividad. Sí, en los payasos, es cierto, sí. Ya tiene 22 años como payasita. Bueno, pues espero que el tema de la creatividad sea un tema que también podamos abordar contigo. Pues me gustaría muchísimo, espero que lo organices algún día. Claro. No muy lejano. Muy bien. Y cuenta conmigo, por supuesto. No, yo sé que contigo tenemos muchos temas. Sí, así es. Bueno, la educación compartir. da para mucho, ¿no? Claro, da es para cierto. mucho. A pesar de que se maneje por el nivel de desarrollo del país, nuestra cultura, nuestra orientación cultural, en fin, una serie de factores, de que se maneje mucho todavía como artesanía, lo cual no es de mérito alguno, pero sí, como al modelo educativo le falta el otro aspecto, el aspecto estructural, el aspecto organizacional, etcétera, etcétera. Como artesanía, pues permite hacer acopio de muchas experiencias de maestros, de buenos maestros, que los hay en todos los ciclos, en todas las regiones del país, y que de modo propio, pues han intentado hacer algo nuevo con sus alumnos, con sus grupos, con su escuela, y todo esto cuenta mucho. Claro. Mira, antes de que entremos al tema del día de hoy, que nos parece muy interesante, no más memoria, comprensión. Bueno, habría que matizar mucho, como en todas las cosas. Yo incluso tengo excelentes amigas pedagogas. Una de ellas dice, no, lo que hay que enfatizar es la memoria. Yo creo que hay que matizar. Yo diría incluso, no más memoria sin comprensión. Ah, bien. No puede eliminarse, sería un absurdo, además, tratar de eliminar la memoria. Además es fundamental para nuestra vida, para la escuela, para el trabajo, para la supervivencia de la especie. Lo que sí diría yo es que hay que procurar que sea siempre una memoria crítica, una memoria selectiva, pero sobre todo una memoria con comprensión, no una memoria mecánica. Claro, que repita sin entender, sin comprender. Repita sin entender, Jesús. Sí. Eso es lo que ha afectado mucho, en mi opinión, a la educación primaria nacional, la memorización mecánica. Sí. Ya comentaba yo en un programa anterior al que me invitaste, que la memorización mecánica inhibe el aprendizaje, es decir, impide el aprendizaje profundo, el aprendizaje comprensivo, Sí. que es un gran problema en la educación primaria, pero que, según te comentaba también yo, no debe ni puede resolverse en la educación primaria.
Aunque no sería malo, pues hay muchos investigadores de primera línea, pedagogos, etcétera. No sería malo procurar que en los programas, que en las guías de estudio, que en las guías didácticas para los maestros, pues se hiciera hincapié en imbuir de alguna manera en los niños, y claro, a su nivel, esta capacidad de seleccionar la información. Porque yo me he encontrado, yo he sido muchos años maestro de profesional, me he encontrado que incluso muchos alumnos de profesional, por no decir la mayoría, no tienen un esquema claro de aprendizaje, así elemental, donde se diga, bueno, esto es lo que debo aprender y esto no, esto es lo relevante que debo retener de este tema, lo que sea, y esto no, esto debo de alguna manera dejarlo a un lado. Ahora, de esto que debo aprender, de esto que es relevante, ¿qué es lo que debo memorizar? ¿Y qué es lo que debo comprender? Obviamente, para pasar un examen yo necesito recordar, si es de física por ejemplo, pues que la ecuación esta que todo el mundo conoce de Einstein, de la energía, E mayúscula igual a m por c al cuadrado, es decir, a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Sí, sí. Pero una cosa es recordarla y otra cosa es entenderla, son dos cosas diferentes. Es cierto. El problema de la educación actual en gran medida es con que el alumno recuerde, aunque olvide al día siguiente del examen, Es cierto, así pasa. con que recuerde esta fórmula de la energía, con eso se saca 10 y con eso sigue adelante. Y no ha entendido nada realmente. Sí. Entonces, por eso decía yo que había que matizar el problema o la cuestión de la memoria, porque yo creo que es fundamental para el aprendizaje. Pero como todo en la vida, como la energía nuclear, como el alcohol, como un arma, pues puede cumplir diversos propósitos. La energía nuclear lo mismo puede servir, y ojalá y sea siempre así, para curar enfermedades. Claro. Pero también puede utilizarse pues para matar gente, como sabemos, desgraciadamente. Sí. Bueno, otro tanto con la memoria. Yo creo que la memoria es fundamental, pero hay que saber emplearla, es decir, hay que saber hacer un buen uso crítico de ella. ¿Qué es lo que tengo que memorizar y qué es lo que tengo que comprender? Ya eliminé lo que era irrelevante, lo que no tiene, lo que es paja, como se dice comúnmente. Sí. Pero de lo que debo pues seleccionar, también tengo que separar ahí lo que debo memorizar, algunas cosas realmente básicas, y lo que debo entender. Pero ninguno de estos problemas específicos, Jesús, que son obviamente muy importantes, puede tratarse sin la cuestión general del modelo de la educación. Yo creo que en México sí se tienen las ideas, pero por razones que me son difíciles de explicar, no se llevan a la práctica. Por ejemplo, en un discurso del 2 de diciembre de 2013, el secretario de Educación Pública de México, mencionó, palabras más, palabras menos, que era necesario, en lugar de un modelo de memoria, otro modelo. No recuerdo exactamente si mencionó la palabra comprensión o no, pero sí hizo referencia a que el modelo de memorización no era suficiente ya para la situación actual. Claro. Por otra parte, yo vi hace un par de días un programa excelente de esta entidad pública que se llama, si mal no recuerdo, Órgano Promotor de Medios Audiovisuales. Y en una sección, fragmento, ¿cómo le llaman ustedes? Un segmento. Sí. Hay un programa cuyo nombre es algo así como Una Voz con Todos. Y entrevistaron a dos maestros universitarios.
Uno de ellos, que por cierto fue mi jefe en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la que yo estoy muy orgulloso en pertenecer, a pesar de muchas críticas, algunas sin sentido, otras con algún sentido que se le han hecho, porque es una institución que defiende la educación pública, es una educación que está permitiendo el acceso a la educación a jóvenes que, es cierto, no están muy bien preparados, pero que tienen derecho a la educación, claro, como cualquier otro, claro, joven. Tú estás en Iztapalapa y es una delegación típica de las necesidades de la gente, de los recursos limitados que tienen para poder estudiar en escuelas privadas, entonces solamente lo pueden hacer en escuelas públicas. Así es. Yo fui maestro en instituciones con alumnos de la clase media alta e incluso de la clase alta, y yo les digo a mis amigos, no, a mí se me dan de esos alumnos bien comidos, muy bien preparados. No, todos mis alumnos tienen 10, por supuesto, e incluso saben a veces más que yo, ¿no? Claro que sí. No, estos jóvenes vienen de medios muy precarios, sí, en todo sentido, cultural, psicológico, económico, social, incluso alimenticio. Entonces hay que considerar esos factores. Pero en fin, te decía yo que escuché un magnífico programa de este órgano promotor de medios audiovisuales, donde dieron su opinión, su punto de vista, su perspectiva, entre otros el ingeniero Manuel Pérez Rocha, que fue el primer rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sí, y que realizó una gran labor, como sea, porque crear una universidad no es una cosa fácil. Es cierto, sí. Crear una universidad de la nada no es nada fácil para nadie. Entonces hay que reconocerle, es además el rector fundador, pero sobre todo su conocimiento, su experiencia de la educación. Él trató de que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desarrollara un nuevo modelo educativo centrado en el alumno. Porque el modelo del que hablaba el señor secretario de Educación Pública y que decía que era necesario mejorar, es un modelo centrado en el maestro. Sí. En todos los países del mundo, en todas las instituciones públicas y privadas de cualquier ciclo educativo en México, son modelos centrados en el maestro. Desafortunadamente, tanto las palabras del señor secretario de Educación Pública como el proyecto del señor ingeniero Manuel Pérez Rocha quedaron pues como proyectos, quedaron en el papel. Porque en este mismo programa que comento, se pasó un segmento donde se entrevista a gente de la calle. Y me llamó la atención que uno de ellos, un trabajador sencillo, dijera, es que nada más pronuncian discursos y no hacen nada en concreto por la educación. Y yo encuentro que desgraciadamente, pues incluso en las escuelas y facultades de las universidades que deberían ocuparse del asunto, no son capaces de dar el salto de la teoría, que puede ser muy buena en algunos casos, a la práctica, a la aplicación realmente, a la concreción, a la cristalización de esas ideas tan buenas. Hay material humano suficiente, hay capacidad mental, ahí está la idea. Necesitamos un modelo centrado en el alumno o en los alumnos. Y luego tenemos que explicar por qué necesitamos este modelo y cómo vamos a lograrlo. Esto es parte de la comprensión, precisamente. Sí. La memoria nos puede permitir recordar lo que se ha hecho en educación en México, que es muy valioso, tenemos que saberlo. Pero la comprensión nos tiene que decir por qué es importante entonces no cambiar de modelo. En esto hay que tener cuidado, no se trata de sustituir una cosa incompleta por otra cosa incompleta, sino de respetar la tradición, respetar lo mucho bueno que se ha hecho, y entonces enriquecerlo con lo que le falta, con lo nuevo. Fíjate, en el programa anterior hablaste de abrir esta posibilidad para escuchar a los maestros
el que está en el aula, es el que sabe, es el que conoce el territorio. Por lo menos es el que está enfrentando el problema, Sí. de que muchos de sus alumnos no entienden, muchos de sus alumnos no tienen hábitos de estudio Es cierto. y que tiene que dejar a algunos en el camino. Después de que tuvimos este programa contigo, hablé con una maestra de primer año de primaria. Le dije, oiga maestra, dentro del esquema formal de los planes de estudio, ¿hace usted algo en el salón para que los niños y las niñas puedan desarrollarse mejor? Dice, sí, sí lo hago. Como en primaria, en primero, juegan mucho, todavía es un año de mucho juego. Claro. Dice, yo los dejo jugar lo que a ellos les gustan, sin apartarse del esquema de educación. Y cómo con algo tan sencillo como decir, déjelos que jueguen lo que a ellos les gusta. En lugar de imponerles un juego, ellos saben qué. Así Fíjate es. qué interesante. Y esa reflexión que tú me hiciste de preguntarle al maestro de clase, lo hice y me quedé sorprendido. Dije, esta maestra sabe lo que quiere. Hay muchos maestros, muchas maestras que efectivamente tienen, pues más que ocurrencias felices. Yo creo que tienen intuición, saben a dónde quieren ir y realizan estas tareas que son excepcionales. Esto hay que estructurarlo, pero volvemos a un problema fundamental. Mientras no cambiemos nuestra mentalidad, y para esto voy a decir algo que me ha granjeado muchos enemigos. Los maestros tienen que dejar a un lado el enorme ego que traen en la cabeza. Yo dije en algún seminario que impartí que el problema de nosotros los maestros, y claro, a mí me interesa mi país, el problema de los maestros mexicanos es sacarnos al pequeño Confucio que todos tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Porque la educación de Confucio tiene un concepto totalmente aristocrático. Es decir, el sabio es quien enseña al ignorante. Sí. Entonces, toda la educación, en todos los países, no nada más México, toda la educación, esto es la crisis mundial de la educación, toda la educación sigue más o menos este modelo de pensamiento. El maestro es el que sabe, los alumnos son unos ignorantes totales, están en blanco, entonces hay que transmitirles el saber. Esto es una tontería realmente, pero la forma de cambiar un paradigma, una creencia, porque es una creencia, yo incluso la llamo un poco en serio, un poco en broma, la sagrada concepción de la transmisión. ¿Sí? Mientras no la cambiemos sagrada concepción de la transmisión. Mientras no cambiemos la creencia de que la educación es transmisión del conocimiento que está en la cabeza del maestro a la cabeza del alumno, no va a pasar nada. Claro, quizás sí pase porque las circunstancias materiales, porque el cambio de sociedad, porque el cambio de civilización, porque la producción van a imponer tarde o temprano esto que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Porque este modelo del instructor, del capataz, que estaba bien para la civilización industrial, ya no funciona en la civilización actual. Por eso este cambio tan importante que se postulaba en el documento del que yo hablaba, cuando el señor ingeniero Pérez Rocha tomó la rectoría como primer rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Centrar el aprendizaje en el alumno. Dos cosas de cambio de paradigma que son fundamentales y que quizás pasen desapercibidas. Una de ellas es que estamos hablando de aprendizaje, no de enseñanza. Y la otra, que estamos hablando de aprendizaje del alumno. Este cambio de paradigma no se va a dar fácilmente, pero las condiciones materiales van a obligar tarde o temprano a que se dé. Déjame hacerte un comentario, porque son las historias que yo vivo todos los días en el metrobús o en el metro o en la calle. Ayer iba yo rumbo a Iztapalapa
Y siempre que veo a alguien leyendo, sí le pregunto. Si me permite, trato de dialogar sobre lo que va leyendo la persona. Y es una mujer joven, con su hijo, se llama Abril García. Ella vive en Nezahualcóyotl. Le dije, ¿le puedo preguntar qué viene usted leyendo? Y me mostró el libro. Le dije, oiga, ¿desde cuándo lee usted? Me dice, desde niña. A ella le nació leer. Claro. Y dice, mire, tengo muy buena ortografía. Para empezar, fíjate, tengo muy buena ortografía porque los libros me han enseñado a escribir bien las palabras. Y su hijo escuchando, un jovencito, no sé si como de unos 10 años más o menos. Además, ella está estudiando preparatoria. Es mamá. Estudia. No sé, y todas las demás cosas que tiene que hacer ella. Pero me llamó muchísimo la atención. Volvemos otra vez a la cuestión de la comprensión. La lectura. La lectura, además de lo formal, de los libros de texto, la lectura de otros temas. Me sorprendió, dice que un día, del mismo autor que estaba leyendo, no recuerdo ahorita el nombre, leyó otro libro, pero más grueso. El que estaba leyendo el día de ayer no era tan pequeño, pero sí me llamó muchísimo la atención de todos estos temas que vale la pena que los pongamos aquí en la mesa para que tú nos vayas orientando, Jaime, en razón de la comprensión. ¿Qué pasa cuando las personas sí leen, como el caso de Abril García? ¿Qué se abre en la mente? ¿Qué procesos neuronales pasan ahí adentro del cerebro? Pues habría que preguntarles a ellos. Ah. Eso de que en lugar de enseñarles, pues habría que preguntarles. Esto que tú comentas, que esta persona leía desde niña, Sí. bueno, a mí me confirma una vez más en mi idea de que los mejores maestros del mundo son los padres. Las escuelas, los organismos oficiales, las universidades y los mismos padres nunca han entendido esto. Curiosamente, el método que han seguido los padres, también mis padres obviamente, para educarnos, es el método que propuso Sócrates y que está en este diálogo que yo he mencionado ya alguna vez, el Menón de Platón. Sí. Entonces, este modo de hacer que el joven sirviente de Menón aprenda es el mismo exactamente, tiene la misma estructura, es isomórfica, tiene exactamente la misma estructura que siguen los padres de familia, pero no los maestros ni las universidades, conste. Porque en las escuelas y en las universidades está la poderosa efigie de Confucio. Lo han dicho incluso los rectores que quieren que los maestros enseñen y que los alumnos aprendan. Claro, escuchando a los maestros. Además, el método del aprendizaje sonoro por el oído es pésimo, es uno de los más malos que hay. Para los músicos está bien, ya es indispensable, pero no se aprende de oído, por el amor de Dios. Somos animales ópticos, no somos animales auditivos. Somos animales ópticos. De ir a lectura entonces. Los oídos no se juntaron. ¿Conocen ustedes algún ser humano que tenga los dos oídos juntos? Pues no. Pero los ojos sí se juntaron al centro para la visión telescópica, ¿no? Sí. Somos animales ópticos. ¿Cómo podemos aprender por el oído? Necesitamos aprender por la vista. Esto es lógico, ¿no? Es lógico, pero no aplicable en la vida diaria. Ni en el caso de los padres de familia, ni en el caso de muchos maestros. No, creo que estamos hablando de dos sentidos a los que no les hemos dado el justo valor. Ahorita estás poniendo en la mesa un tema tan interesante como el hecho de que somos ópticos y la cantidad de información que entra. Por supuesto. A través de ese sentido. Todo lo que tendrían que hacer las universidades, la ONU y la UNESCO es observar cómo educan los padres. Ahora, no hay planes para los padres de familia.
No, no hay planes. No hay planes. ¿Por qué? Porque ahí la intuición, que es altamente comprensiva, juega un papel muy importante. Es como si queremos que un chofer de taxi vaya a la universidad a aprender a manejar. Yo un día, un taxista que me llevaba precisamente a la universidad, le pregunté, le comenté primero, le dije, oiga, usted maneja muy bien, debe haber aprendido a manejar en una muy buena universidad. Y me contestó muy simpático, no, ¿cómo cree, jefe? Pues uno aprende aquí en la práctica. Sí. Pues ¿a poco se dan reglas para aprender a leer? Pues no hay otra forma de aprender a leer más que leyendo. Como no hay otra forma de aprender a caminar más que caminando. Ni hay otra forma de aprender a hablar más que hablando. Esto curiosamente lo saben muy bien los padres de familia, de manera intuitiva, inconsciente, pero no lo saben las universidades. Sí. Te comento otro caso. La semana pasada tuve de invitado a un antropólogo, Eduardo Ibarra Tenet. Él es chileno de origen, prácticamente mexicano ya después de toda la vida y los hijos que tiene aquí en México. Él llegó de 15 años a México después del golpe de Estado a Salvador Allende. Y no te imaginas con qué amor habla de México, porque México lo recibió muy bien. México siempre recibe bien y siempre ha recibido bien. Sí. Tiene una gran tradición de hospitalidad, que pocos países tienen. Es verdad. Y él a los 15 años pues ya venía con un año de preparatoria, ¿cómo le llaman? Le revalidaron los estudios y siguió con su preparación. Y dice él, lo primero que conocí habiendo llegado a México fueron las pirámides de Teotihuacán. Porque es obligado, es un buen viaje además, el mostrar las pirámides de Teotihuacán. Y luego dice que cuando conoció el Museo de Antropología e Historia, dice, toda la semana me pasé yendo a ver el museo, porque no te alcanza el tiempo de un día para ver todo, la grandeza de la historia que tenemos ahí en el museo. Y al final de cuentas se decidió por la oferta de la carrera de antropología. Claro. Dice él, yo como antropólogo trabajo con personas vivas, no con personas fallecidas, porque su trabajo es de desarrollo en las comunidades. Se pasó 12 años en Sonora, por lo que tú estás mencionando a propósito de los padres y las familias. Dice, mira Jesús, uno llega con el título de la universidad y siente que se va a comer el mundo, pero llegas a comunidades que están en el desierto, como en Sonora. Dice, tú te pierdes en el desierto y seguro que vas a morir. Claro. Pero vas con alguien de la comunidad y esa persona sabe dónde hay agua, sabe dónde hay pasto, conoce su territorio, tiene una cultura propia. Él dice, no tienen instrucción porque lamentablemente los maestros no quieren ir a un cuartito que es el salón de clases allá en esas comunidades, con las peores condiciones de clima, de lejanía, de incomodidades. Pero una parte muy importante es la cultura que tienen las personas, aprendida de padres a hijos. No estamos hablando de la instrucción formal, sino de la cultura que tienen. ¿Cómo le hacen en estas comunidades los padres para poder transmitir lo que ellos saben? No lo transmiten. Entonces, lo pasan intuitivamente o en la práctica. No que se hagan el propósito de enseñar. No sale, ¿verdad? No sale del modelo. La inercia es muy poderosa, yo lo entiendo. No sale de nuestro modelo de pensamiento la transmisión. No sale. Desarraigar eso va a costar, no sé. Y no sé si se puede hacer. Nosotros somos los sabios, ¿verdad? Es más, nosotros los que dizque capitalinos, pues somos los que tenemos que ir a enseñarles. Los funcionarios hacen exactamente lo mismo. Los programas de todos los gobiernos en todo el mundo, pero vuelvo a lo mismo, a mí me interesa México. Claro. Van a decirle a la gente cuáles son sus problemas, en lugar de preguntarles. Que es exactamente lo mismo que pasa, por el amor de Dios, en el salón de clases.
En lugar de que un maestro diga, pero a ver, estamos en la clase de física, a ver, jóvenes, ¿qué les interesa a ustedes aprender de física? En lugar de eso, con un modelo autoritario, con esta gran sombra que pesa toneladas de Confucio detrás, le decimos lo que tiene que aprender. Somos autoritarios. Sí, 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 sí. Sí, es un principio que tú has aquí manifestado. Y entra en el corazón y alguno me diría, no, bueno, pero entonces ¿cómo va a saber el alumno qué necesita aprender? No entiende, no se ha sacado de su cabecita este Confucio pequeño que todos llevamos dentro. Y mientras los maestros, que tenemos un ego inmenso, no hagamos esta trepanación para eliminar a Confucio de la cabeza, va a ser muy difícil. Tenemos que pensar de un modo completamente diferente al modo como pensamos. Ahí está la raíz del problema. Otra persona, bueno, yo menciono aquí en México el secretario de Educación, menciono al ingeniero Pérez Rocha, pero pues hay el caso de este gran filósofo y educador francés, Edgar Morin, que lo dijo con palabras muy claras. La reforma de la educación pasa por la reforma del pensamiento. La reforma de la educación pasa por la reforma del pensamiento. Si no se cambia la manera de pensar, lo otro que se haga no tiene mucho caso. El mal está en cómo pensamos, no en la educación, mucho menos en los maestros, que hacen más de lo que pueden con pocos recursos, en condiciones desfavorables, etcétera, etcétera. No, es el modelo el que está mal, pero el modelo de pensar, por el amor de Dios, es el modelo de pensar el que está mal. Ese modelo de pensar que está equivocado, en mi perspectiva, se refleja en un modelo educativo de tipo confuciano, donde los maestros son sabios que van a enseñar a los alumnos que no saben nada. Yo me imagino que lo mismo le pasó a este chileno mexicano. Sí, y nos pasa a todos, ¿no? Como yo tengo un título universitario, ¿no? Entonces yo llego y les digo, vengo a estudiarlos. Eso está de risa loca, ¿no? No conozco ningún antropólogo, debería verlos, porque la antropología es una disciplina que me merece mucho respeto, porque me parece una de las disciplinas más interesantes que hay. Pero estoy seguro, bueno, no sé si alguno ha llegado y les ha dicho, oigan, vengo a aprender de ustedes. Todos llegan, así no lo digan, llegan con la intención, bueno, a veces pues benévola, bien intencionada, todo lo que tú quieras y gustes, de vengo a ayudarlos. Uno no va a decir, oiga, vengo a que me ayuden. Entonces, es el modo de pensar el que está mal. Lo demás no tiene mucho caso, nos vamos a hacer bolas por los siglos de los siglos. Bueno, yo ya no voy a ver mucho las tonterías, ¿no? Pero van a seguir las tonterías. Es el modo de pensar el que está equivocado. Es el modo de pensar. Es pues no me gusta usar esa palabra, ¿no? Pero es la ideología. O son nuestras creencias culturales, que son las del mundo también, ¿no? Los mexicanos no andamos tan mal en realidad, ¿no? Los norteamericanos piensan lo mismo, los franceses piensan lo mismo, los alemanes piensan lo mismo, los rusos piensan lo mismo, los chinos no se digan, ¿no? Obviamente Mao es el que sabía por dónde conducir al pueblo chino hacia la liberación. Sí. Y Confucio es el que los ilumina, ¿no? Porque ellos no saben. Esto es lo que yo llamo pensar religioso. Pensar religioso. En el sentido no ético, no de creyente, esto es aparte, no. Pensar religioso, en el sentido de que el conocimiento, de que la educación vienen de fuera. O sea, yo niño, no aprovecho lo que está en mi sociedad, la calle, mi familia, para educarme. No. Yo voy a una escuelita para que señores que sí saben me eduquen. Esto está de risa loca, sinceramente, ¿no? Ahora, este planteamiento que tú haces de la reforma del pensamiento es un trabajo para muchos años. Vamos, ¿dónde empezar? O siglos. Fíjate, siglos.
porque tenemos, por condiciones históricas, económicas, sociales, de desarrollo natural de la civilización, tenemos por lo menos 25 siglos atrás, y quizás antes de las culturas clásicas, pues también varios miles de años por ahí en Egipto, en Babilonia, y mucho antes incluso de que se fundara la primera ciudad, Jericó. En esas condiciones, en una naturaleza hostil, en condiciones desfavorables, sin muchos recursos, era evidente que lo que sabía una persona era muy valioso. Entonces había que nombrarlo dirigente, o sacerdote, o anciano honorable, y aprovechar su conocimiento. De ahí viene la manía de la escuelita. Actualmente, pues no tiene caso, porque sencillamente, por mucha información que tenga mi maestro de lo que sea, no tiene toda la información en la materia. Por supuesto, hay más información en la biblioteca, en internet ahora, con acceso a las grandes bibliotecas del mundo. Entonces, ¿qué caso tiene la existencia del maestro? ¿Por qué existe el maestro? Bueno, su función no es transmitir conocimiento. Su función es desarrollar las capacidades que le permitan al niño, al joven, comprender, adquirir conocimiento por su cuenta, escoger lo que a él le guste, lo que a él le interese, no lo que le imponen. La educación que tenemos por esta necesidad histórica, y no lo vemos, es autoritaria. ¿Quién diseña los currículos, los planes de estudio, los programas de asignatura? Por el amor de Dios. ¿Cómo sabe un especialista en física lo que va a querer un joven de preparatoria estudiar de física? ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Es un absurdo total. Yo quisiera dejar muy sentado que la educación es una ciencia, no es una artesanía. Y aunque me duela decirlo, porque sé precisamente que en las universidades, incluso en las facultades de filosofía, se manejan muchas opiniones, a mí nunca se me olvida lo que le oí decir a un maestro mío veracruzano: la ciencia no se hace con opiniones, se hace con juicios. Entonces, señores, sus opiniones son muy respetables, pero no me sirven. No necesito opiniones, necesito juicios. La educación es un problema técnico, como el del petróleo. Es un problema técnico. ¿Sí? No es cosa de opiniones, no es cosa de andar preguntando a la gente en la calle, no es cosa de preguntarles a los maestros, Oiga, maestro, cuénteme sus experiencias, a no ser que tenga una estructura, yo de antemano, en la cual pueda aprovechar esas experiencias. Tampoco me interesan, son muy respetables sus opiniones, pero no me interesan. La educación es una ciencia. Los mexicanos creemos, bueno, lo hacemos en medicina, uno dice, me duele una pierna, oye, tómate esto, ¿no? Creemos que la medicina es cuestión de opiniones. Todavía no entendemos que es una ciencia. Creemos que la política es cuestión de opiniones. No es que a mí fulanito me cae muy bien o me parece muy inteligente, no, pues tampoco es cuestión de opiniones. La política es también una ciencia. Entonces vamos a continuar viviendo como un pueblo que se apoya siempre en opiniones, en gustos. Estos me parece corresponden a la vida personal. Yo tengo mis opiniones prácticamente sobre todo, mis gustos prácticamente sobre todo. Sí, pero no los contrabandeo, no intento hacerlos pasar por verdades que a todos convengan y que a todos convenzan. Son cosas diferentes. La gravedad no es cuestión de opiniones, como quieren algunos socialistas, no es cuestión de decirle a una masa de 1 millón de personas, oigan, ¿están de acuerdo con la gravedad? ¿Y por qué en educación sí? ¿Quién nos ha hecho creer que es una cuestión de opiniones? ¿Conoce usted las leyes
de la acumulación de conocimiento. ¿Conoce usted las leyes de crecimiento cerebral acelerado? ¿Conoce usted las leyes de permanencia de un dato en la memoria? ¿Sabe usted de lo que está hablando o está dando opiniones? Si está dando opiniones, que Dios lo bendiga, ¿no? La ciencia, la educación es una ciencia, no es una artesanía, es una ciencia. Y esa ciencia tiene incluso que analizar, ahí quizás sí cabría la antropología, que me parece una ciencia muy inteligente, decir, bueno, ¿por qué los mexicanos tenemos estas creencias? ¿Por qué creemos que la medicina es una cuestión de opiniones? ¿Por qué creemos que la política es una cuestión de opiniones? ¿Por qué creemos que la educación es una cuestión de opiniones? ¿Por qué creemos que este modelo, que sí tiene muchos siglos, es el único que hay? ¿Por qué no estamos enterados de que la civilización cambió? Yo me he llevado una gran sorpresa porque charlando con amigos, he dicho, bueno, ¿tú sabes cuándo cambió la civilización? ¿En qué sentido cambió? ¿Cómo era la civilización anterior? ¿Cómo es la nueva? ¿Qué sucedió con la educación que iba al trote de la civilización? Cuando la civilización industrial se acabó y entró la nueva civilización que tenemos, primero la de la informática y ahora en el año 2000 la civilización de la creatividad. Bueno, ¿trae a remolque a la educación o la educación se quedó estancada en la civilización industrial? Todavía tenemos capataces que dan instrucciones a los obreros, nada más que en el salón de clases se llama maestro. Es decir, el mal, en mi opinión, está en la manera de pensar. Y en ese sentido sí me parece muy correcta la expresión de Edgar Morin. La reforma de la educación pasa por la reforma del pensamiento. Sí. Porque los discursos ahí están. Yo te puedo mostrar el folleto que se hizo cuando se creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se habla expresamente de que uno de sus objetivos será promover el aprendizaje centrado en el alumno. Ah, está por escrito. Sí, pero no pasa nada, está por escrito. Volvemos a este señor que entrevistaron en la calle, un trabajador muy modesto, que dice, sí, hay discursos por todos lados. Sí, bueno, está el discurso de Sócrates, hace ya muchos siglos. Está el discurso del secretario de Educación Pública. Está el folleto que mandó imprimir el primer rector de la Universidad Autónoma de México. Sí, pero seguimos teniendo una educación centrada en el maestro. Incluso estamos muy preocupados por el problema de los maestros. Y quieren capacitar a los maestros. Es el mismo modelo, no va a funcionar. Suponiendo que puedan hacerlo, que además no pueden hacerlo, no va a funcionar. ¿Sí? Tú traes a los mejores maestros si quieres de otro planeta, con mal modelo no va a funcionar. Es así de sencillo. O se cambia la manera de pensar y en consecuencia se cambia el modelo, o no va a pasar nada, ¿eh? Seguiremos con la misma educación aristocrática, que además parece que le sirve a la sociedad, ¿eh? Yo me imagino dentro de 100 años, bueno, estará estudiando el 10% de los jóvenes mexicanos en la UNAM, tendrán otros adelantos, y seguirá el mismo problema de que el 90% no tiene acceso a la educación. O se crea una universidad que satisface una necesidad de que los jóvenes de escasos recursos estudien, como la Autónoma de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, mis compañeros que son muy bien intencionados, todos, algunos muy capaces en su respectiva disciplina, siguen haciendo exposiciones frente a grupo. ¿Qué le puede decir a los padres de familia sobre este tema? Que sigan educando a sus hijos como lo han hecho durante siglos y seguramente ahora como tendrán que hacerlo durante milenios, no lo sé. Porque ese es el método. Ya lo habíamos comentado. ¿Qué hacen los padres de familia?
Los padres de familia hacen que sus hijos aprendan a caminar y aprendan a hablar. ¿Cómo? Diciéndoles cómo, dándoles clases de pizarrón, dándoles las reglas. Llega una mamá a una librería y dice: señor, quiero el manual para enseñar a caminar a un niño en 10 lecciones. ¿Así funciona? No. ¿Por qué las universidades y las escuelas de todo el mundo quieren que funcione así con instrucciones? ¿Por qué los padres hacen lo que recomendó Sócrates que se hiciera? Primero, cuando le pide a su amigo Menón, un joven, totalmente iletrado, diríamos ahora, que no había tenido un solo minuto de instrucción. Sí. Es decir, no lo habían perjudicado, estaba con su inteligencia completa. Él hace una cosa fundamental y establece un principio fundamental, lo que yo llamo el respeto a la autonomía intelectual del alumno, llamémosle así. Sí. Es decir, yo creo que tú eres totalmente capaz de pensar por ti mismo. Te respeto como ser humano, como persona, como joven. Yo creo que eres tan capaz o más que yo de pensar por ti mismo. Esto es fundamental. La autonomía, el respeto a la autonomía intelectual. Es decir, limpiarlo de todo pensamiento religioso en el sentido que yo señalo, de creer que las cosas vienen de afuera. No quiero meterme en ética, no quiero meterme en religión, no soy experto en eso. Yo mismo soy creyente, por supuesto, pero no creo que la doctrina se enseñe como le enseñan en las parroquias de las iglesias, porque es a final de cuentas un modo de enseñanza. Sí. Isabel, quiero checar a ver si tenemos chat. Siempre que hay chat se enriquece mucho el programa. Por supuesto que sí, no, si de eso se trata. Yo siempre he dicho que estoy dispuesto a dialogar y a aprender de otras personas, pero a aprender, no a enseñar. Aprender. A aprender. Sí. Fíjate, en esto de la comprensión está pues, todos los temas de la vida cotidiana. Desde la lectura de los periódicos, que requiere comprensión de lo que se está diciendo. Por supuesto. O la misma televisión, los medios. Por supuesto. Tú nos dijiste aquí que también es importante el poder practicar las cosas no únicamente una vez, sino hacerlo de manera repetitiva para que esto vaya al subconsciente. Y luego ya se vuelve una actividad natural en la persona. Se automatiza, pasa al cerebelo, como aprender a andar en bicicleta, como dicen, nunca se olvida, porque queda en el cerebelo el engrama. Sí. Y ojalá que ustedes están en casa o donde estén escuchando el programa, si este tipo de programas que compartimos aquí, y él nos comparte su experiencia, el maestro Jaime Villegas Pacheco, lo difundamos. Cada uno tenemos un banco de datos, tenemos una relación de contactos en Internet, en Facebook o en Twitter. Si todo esto podemos multiplicarlo a través de esos programas, me dará mucho gusto que a alguien le llegue a ser de utilidad todo lo que estamos hablando. Mi hija Claudia te admira y está muy atenta de las cosas que tú dices aquí en el programa. Amiga Claudia, muy inteligente. Sí. Ella dice, mira papá, es que no te imaginas la riqueza que es escuchar a Jaime. Sí. No, es recíproco, muchas gracias. Pero qué importante es que de repente algo nos pase como si fuera un toque de atención que tú nos das. Ahí tengo algunos amigos, pocos, y algunos enemigos, creo que más. Y bueno, me han calificado por lo menos de revoltoso, de conflictivo, cosas que gracias a Dios creo que sí soy. ¿Sí? Por eso también creo que me dieron una gran perjudicada en las escuelas, sinceramente. Yo sería más inteligente sin haber asistido a la universidad, sin haber asistido a muchas escuelas, ¿no? Definitivamente. Creo que las escuelas enseñan y enseñan mal, en su inmensa mayoría. Es decir, el modelo. Habrá excepciones, pero en su inmensa mayoría creo que enseñan mal.
Primero, creo que no se trata de enseñar, creo que se trata de aprender. Sí. Segundo, creo que el maestro debe ir a aprender, no enseñar. Entonces, el modelo, además, es un modelo no solo aristocrático, sino un modelo de corte capitalista competitivo, porque se promueve la competencia entre los alumnos, no se promueve la colaboración. Y no se promueve la colaboración porque no se tolera, al menos en primaria, que los alumnos, que los niños hablen entre ellos. Silencio. Sí. Como no hay comunicación horizontal, pues no puede haber intercambio de ideas, fertilización de ideas, enriquecimiento de ideas de unos con los otros. Obviamente se trata de una educación dictatorial, vertical, verborreica, auditiva. Algunos maestros hacen un esfuerzo heroico y hacen sus dibujos, en fin, o llevan sus ilustraciones. Somos animales ópticos y somos animales intuitivos. No solo somos animales racionales, somos animales intuitivos y animales racionales. No pueden dejar las escuelas, como lo han estado haciendo durante siglos, fuera a la intuición. Porque se están encontrando con una sorpresa, que parece ser que las escuelas pues son un poco, pues no diría que para los tontos, pero como para los de en medio. Porque la gente muy inteligente no va a las universidades, ni ha salido de las universidades. Esa es otra. Henry Ford impidió que su hijo fuera a la universidad. Si tú tomas, y bueno, cito los casos más notorios, más conocidos, tomemos por ejemplo a Edison. Se dice que ha habido 3 genios, no sé si todos estén de acuerdo o no, en la historia de la humanidad, los más grandes, ¿no? Arquímedes, en la época clásica, ¿verdad? Grecolatina, Edison y Einstein. Qué curioso, Edison no hizo la primaria. Interesante, ¿no? Claro. Einstein fue un pésimo alumno universitario, sí, ¿no? Es cierto, sí. Incluso lo reprobaban y dijeron que era muy malo. Y así son las escuelas. Los hermanos Orville y Wilbur Wright, nada menos que el avioncito de Kitty Hawk, eran mecánicos de bicicletas. Eran pues mecánicos de bicicletas, eso eran. ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental que han descubierto algunos psicólogos. Mucho conocimiento inhibe la creatividad. Cuando tú tienes 4 o 5 doctorados ya no entiendes nada. Mucho conocimiento inhibe la creatividad. Por eso digo yo que es malo llevarles educación a la gente que no la tiene, ¿no? Por lo menos esta educación con estas características deleznables que tiene, ¿no? Vertical, autoritaria, confuciana, todos los defectitos que he señalado. ¿Otra educación es posible? Sí, otra educación es posible. Yo envié una ponencia cuando la Secretaría de Educación Pública convocó, me imagino que ni la leyeron. Se juntan los políticos, los rectores, los directores de escuela, que no saben nada de educación, la están administrando, no saben nada de educación. La estarán administrando bien, pero no saben, bien o mal, pero no saben nada de educación, ¿no es cierto? La educación es una ciencia, no es cosa de opiniones, tampoco es cosa de experiencias. Aunque las experiencias son importantes si se saben procesar. Es como la carne que metes al molinillo para hacer carne molida. Bueno, no solo tiene que ser buena carne, sino tienes que saber manejar el molinillo para que no se haga una pasta, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿es mala la educación? Yo creo que es pésima. Pero quizás está adecuada para la gente del medio.
donde estamos todos, por supuesto. Con el debido respeto está el señor presidente de la República, está el señor presidente Barack Obama, está el señor presidente Hollande de Francia. Estamos todos. Seguimos pensando como nos enseñaron nuestros maestros, desgraciadamente. Es decir, si yo entraba al salón de clases, yo al menos pretendí ser buen estudiante, iba a escuchar con respeto al maestro. Bueno, entonces, si yo llego a ser funcionario, pues voy a hacer lo que hacía mi maestro. Voy a ir a decirles con los campesinos que se están muriendo de hambre en el Valle del Mezquital: hemos descubierto, hemos hecho estudios muy serios, ya sabemos cuáles son sus problemas, venimos a decirles cómo resolverlos. Que es lo mismo que decirle a un niño en la primaria: nosotros sabemos lo que tienes que aprender, nosotros te lo vamos a decir, aquí está el plan de estudio. Y es lo mismo, bueno, en doctorado, como se topan ya con la gente un poquito más preparada, bueno, ya dan cierta libertad. Aún así te siguen diciendo, tiene que llevar estos seminarios. Es una educación autoritaria. En todos los niveles. En todos los niveles, en todas las modalidades, en todos los países, pero no está funcionando, Jesús. No está funcionando. Y no saben por qué. Porque ya no se adecua a las condiciones actuales. Porque estamos en otro tipo de civilización. No estamos en la civilización industrial. Estamos en una civilización radicalmente diferente, que tiene características muy diferentes en todos los sentidos, incluso en la producción social, ¿sí? No es posible seguir preparando en el CONALEP, pues quizás porque no hay recursos, a muchachos en el manejo de tornos mecánicos, cuando van a llegar a industrias que ya no tienen tornos mecánicos, que son tornos manejados por computadoras. Sí. Y entonces, bueno, ahí está el problema. Para manejar las computadoras, está surgiendo ahí el problema de que se está desarrollando mucho la memoria de trabajo. Gente que sabe apretar teclas, pero que no comprende lo que está haciendo. Y otra vez volvemos a lo mismo, que no comprende. Comprender es ponerle las condiciones a los niños, a los jóvenes, para que descubran por sí mismos por qué, por ejemplo, en el caso de la educación, por qué es necesario un nuevo modelo educativo. ¿Por qué es necesario un nuevo modelo educativo? ¿Y cómo se podría hacer? Sí. Estas dos palabras son mágicas, deberían estar grabadas en placas de acero en todas las universidades. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué la comprensión? Tú leíste El niño de primaria, leíste, pues no sé qué se lee en primaria, sinceramente, bueno. Leíste el cuento de Pinocho, suponiendo, ¿no? Sí, clásico. Leíste el cuento de Pinocho, ok. ¿Por qué? Yo he preguntado a mis alumnos universitarios, ¿leyeron el cuento de Pinocho? El cuento de Pinocho, curiosamente, no es para niños, es para gente súper inteligente. Entonces les he preguntado, ¿por qué es importante el cuento? No les estoy preguntando qué es, o sea, me dicen, pues que era un muñeco de madera, que esto y aquello. No, bueno, ¿por qué es importante el cuento de Pinocho? ¿Y cómo podemos reproducir, cómo podemos llevar esta experiencia, dirías tú? ¿Cómo podemos llevar esta experiencia a la educación? Porque ahí está una de las claves éticas realmente. Claro, la expuso Jesús y la expuso conceptualmente y lo dijo muy claro. Bueno, parece que nadie lo entendió, ¿no? Dijo, no vengo, algo así, que me perdonen si me equivoco, no vengo, pues no usó la palabra impulsar, pero bueno, da la idea, no vengo a impulsar